tal? Me da muchísimo gusto tener la fortuna de poderlos saludar y darles la bienvenida a esta presentación especial del más reciente trabajo de mi querido Walter Rizzo, que ya está listo para conversar con nosotros sobre Más fuerte que la adversidad, esta herramienta pues indispensable en un contexto global complicado. No les tengo que hacer referencia por lo que estamos viviendo. Y en ese sentido, los temas que tratan los 6 capítulos de este libro, pues resultan fundamentales para todos aquellos que estamos preocupados y sobre todo ocupados en una buena salud mental y en el manejo apropiado de nuestras emociones. Creo que tampoco les tengo que dar muchas referencias sobre el autor. Seguramente ustedes han leído alguno de sus veintitantos libros o veintitantos textos. Es sin duda alguna pues el psicólogo clínico más leído hoy por hoy. Tiene 30 años de trayectoria. Sus libros, sus textos se han traducido a más de 13 idiomas y siempre dentro de su principal propósito desde el inicio, lo sé porque tengo la fortuna de conversar con él en repetidas ocasiones, pues uno de sus principales propósitos con todos estos textos es crear estilos de vida saludables y creo que lo ha logrado. Hay cualquier cantidad de testimonios de gente que ha sido tocado, de personas que han sido tocados por algunos de sus textos y han cambiado su vida radicalmente. Así es que, pues para mí es una fortuna, querido Walter, saludarte junto a todos los socios que se están sumando a esta transmisión, que están viendo esta transmisión, que la están siguiendo a través de el Facebook de Planeta Libros. Así es que, Walter, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Está volviendo una bonita costumbre, por lo menos para mí. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por tus palabras. Y bueno, me alegra mucho que el libro lo hayas visto así, ¿no? Es decir, como algo útil, que es mi intención. Todos tus libros son unas verdaderas herramientas, Walter. ¿De dónde nace la idea de presentar este libro de 6 capítulos y de manejarlo de esta forma? Iremos hablando Sí. conforme avance la conversación sobre cada capítulo y sobre cada tema que tocas, pero esta entrega nace de una idea en particular, en específico, por el momento que estamos viviendo, ¿no, Walter? No podías no escribir sobre lo que estamos viviendo. Mira, es muy coincidencial, pero yo estaba escribiendo desde hace un año un tema, o trabajándolo, estudiándolo, tomando apuntes, sobre lo que yo llamaba los guerreros existenciales, ¿no? Es decir, la gente que peleaba en la vida, que luchaba. Y cuando ya empezó esto, pues junto con un grupo de psicólogos que trabaja conmigo, unos 15 psicólogos, empezamos a atender pacientes por internet. Desde febrero, marzo empezamos fuerte sobre este tema, especialmente, ¿no? Dábamos 2 o 3 citas de asesoría y alcanzamos a ver unos 1000 pacientes, más o menos. Entonces, a medida que íbamos viendo esas personas y los problemas que tenían de distintas partes del mundo, todas las personas de habla hispana, ¿sí? Pero podía ser un venezolano en Suecia, no sé, un mexicano en Australia, españoles, en Estados Unidos muchos latinos, y bueno, sentí que era el momento de acelerar ese proyecto que yo tenía, basándome en esto y recuperando una experiencia que yo tengo almacenada hace mucho tiempo, que es la experiencia clínica de haber tratado gente durante muchos años, víctimas del terrorismo, gente secuestrada, Vaya. gente, combatientes que venían del frente, personas que fueron amenazadas, personas con pérdidas, de desaparecidos, ¿sí? Que eso es un duelo impresionante, a veces ni se puede elaborar. Y la otra fuente soy yo mismo, porque yo, por el tipo de vida que he tenido, he sido un hombre resiliente. Me las he tenido que aguantar muchas veces con muchas cosas difíciles. Y bueno, hice un cóctel con todo eso y en el confinamiento me pasa también un hecho muy especial, que es que a mi señora pisa mal, ahí tiene una hernia de disco, entonces tiene que estar
quieta. Yo estoy en este momento en Barcelona. Cuando le da eso, en Barcelona tú sabes que los apartamentos son chiquitos y tener una empleada de servicio viene una vez por semana, ¿cierto? ¿De acuerdo? Pero tenés que decir o comprar un automóvil o tener la empleada de servicio, ¿no? Por supuesto, Entonces, por lo segundo, ¿no? y sí, claro. Entonces, yo tuve que hacerme cargo de las cosas de la casa y yo ya tenía el compromiso editorial y me fui estresando, ¿sí? Bastante. Y me dio un herpes en el cuello, que me agarró la parótida, el trigémino, un dolor impresionante, me tuvieron que dar corticoides. Vaya. O sea, en el libro cito que en un momento dado me levanté un día temprano, a las 5 de la mañana, a ver por mi ventana el amanecer y dije, no, yo no puedo seguir así, en casa de herrero, cuchillo de palo, no. Así es. Yo tengo que hacer cosas. Bueno, y a partir de ese día empecé, ¿no? Y bueno, digamos que traté de buscar un lenguaje muy sencillo, que el libro que tenga un contenido motivacional, ¿sí? Que anime a la gente, y que no sea tampoco un manual de primeros auxilios, ¿sí? Salte en un pie, haga estas 4 cosas, ¿sí? No. Y citando también investigaciones y datos, traté que tenga la suficiente evidencia empírica como para que sea en un mundo negacionista como en el que estamos, de fake news, que tenga sustento, ¿no? Que tenga sustento. Se puede ver en la bibliografía. Bueno, digamos que yo lo disfruté con el herpes que tenía en el cuello y todo. O sea, yo lo disfruté. Un poco esa es la historia y todo mezclado, ¿no? Exacto. Oye, hablando de más fuerte que la adversidad, refiriéndonos al título, ¿se puede crecer con ella, Walter? ¿Se puede crecer como persona enfrentando la adversidad? Sí, claro. Se puede crecer como persona o te puedes hundir como persona. Hundir tampoco es que te vas a hundir del todo, pero puedes hacer o un crecimiento postraumático o un estrés postraumático. El estrés postraumático es un trastorno que tiene cura, porque es muy intenso, muy fuerte, ¿sí? Porque es con flashback, con recuerdos traumáticos, es una cosa complicada, pero se puede salir adelante. El crecimiento postraumático son personas que van más allá de la resiliencia, ¿no? La resiliencia es adaptarte a la situación difícil. Y un paso más es el crecimiento postraumático. En eso hay 2 corrientes, una europea que dice que la resiliencia es crecimiento, y la anglosajona, a la cual yo adhiero más, que dice que la resiliencia es volver a adaptarte y que existe el crecimiento postraumático, que básicamente es un cambio de la visión del mundo, un cambio de la visión en tu relación con los otros y un cambio en cómo te percibes a ti mismo, ¿sí? Tú descubres cosas que tienes, que te gustan, que te sirven, pero no dejas de sufrir. También hay sufrimiento en el proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, empezás a ver que tenés más fortalezas, empezás a ver el lado guerrero tuyo que pensabas que no lo tenías. Bueno, todo el mundo, todos tenemos un guerrero interior, ¿sí? A mí una vez me invitaron a una reunión que yo no creía en eso, pero yo tenía una novia y la acompañé, ¿no? Sobre el ángel de la guarda, ¿no? Entonces, yo no pegaba mucho ahí. Pero entonces, en cuanto me vieron, me dijeron, usted tiene el ángel de la guarda, y además el ángel de la guarda tiene nombre. Entonces se me escapó, yo dije, sí, el mío tiene nombre. Ay, vamos a escuchar cuál es. Yo le dije, sistema inmunológico. No les gustó ni 5, me tuve que ir, ¿no es cierto? Ese es el guerrero interior que tenemos, ¿sí? Tu sistema inmunológico, el mío, el de todos, lleva muchos años luchando y sacándonos de problemas y de problemas y de problemas, ¿sí? Es un verdadero ejército interior. Pero cuando hay un evento, una calamidad, un infortunio o una adversidad colectiva del tamaño de que es similar a una guerra, ¿sí? Nosotros tenemos que
acompañar a nuestro sistema inmunológico con la conciencia. O sea, Ujú. ya tenemos que tomar el control de nuestra defensa, ¿sí? La gente piensa que es un lenguaje bélico a veces, pero es que esto se parece mucho a una guerra, ¿sí? No es una guerra, pero se parece mucho. ¿Por qué? Hay un invasor, ¿sí? Aunque sea una hebra chiquita de Ujú. ácido ribonucleico, nos arrodilló a todos, cambió el sistema económico del mundo. Bueno, y entonces esto implica que uno desarrolle y saque a relucir eh, la capacidad que tiene de sacar callos y de ponerse a prueba. ¿De acuerdo? Ese es el crecimiento personal. Tú cambias tus paradigmas. El sacudón es tan fuerte que tus esquemas y tus paradigmas los empezás a revisar. Empezás a descubrir, te empezás a conocer más, ¿sí? Y empezás como a establecer metas vitales que quizás no tenías antes. O Ujú. quizás las tenías y no sabías que las tenías, ¿sí? Esto Somos muy ignorantes respecto a nosotros mismos. tiene que ver mucho con la capacidad de adaptación y de vencer al verdadero enemigo que es el miedo, ¿no? Sí, Lo hemos conversado en varias ocasiones, sí, Walter. Este libro también tocas el tema, pero sí, ahorita haciendo un poco referencia a lo que comentabas de que todos tenemos un guerrero interno y tiene que ver con nuestro sistema inmunológico. ¿Qué pasa a lo largo de nuestras vidas que nos vamos transformando en estos seres alejados de seguridad y llenos de temor? Porque no nacemos así. Tal parece que nos vamos programando a la inversa, y digo la inversa porque parece que conforme vamos creciendo y enfrentando estas adversidades, nuestra personalidad se va venciendo, ¿no? Se va uno llenando de temores, de dudas, en lugar de que fuera contrario, ¿no? Eh, sí. Sí, es que no sacamos callos y nos volvemos más vulnerables en muchas cosas, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que la mayoría de nuestros miedos son aprendidos. así Hay es. algunos que son heredados, que se llaman fobias preparadas, ¿no? Ujú. Que fueron útiles para nuestros antepasados, como el miedo a las alturas, porque el hombre no sabía nadar, el miedo a la oscuridad, porque uno no podía ver en la oscuridad. Bueno. Pero la mayoría son aprendidos. Digamos que toda nuestra cultura occidental, y creo que también oriental en mucho, pues no nos prepara para el enfrentamiento, para el afrontamiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Nos enseñan a, a evitar. Yo diría que el peor mal que tenemos es la evitación. ¿Sí? Sobre todo Porque del dolor, ¿no, Walter? Vivimos en ¿Cómo? una sociedad, sobre todo del dolor, Sí, ¿no? sí, Pero exacto. vivimos en una sociedad en la cual desde pequeños los padres o nosotros como padres hacemos lo posible por evitar el dolor en lugar Sí, de darle las herramientas a nuestros hijos para comprender el dolor y aprender a vivir con él. Y no solo eso, sino crecer con el dolor, crecer en el dolor. claro. Fíjate que eh, pese a que nuestra sociedad le pone velas al dolor, ¿sí? ¿De acuerdo? Eh, y que el sufrimiento es casi que un modo de expiación, eh, mientras en el budismo no soportan el sufrimiento, pero sin embargo lo enfrentan mejor ellos que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos, toda nuestra cultura posmoderna, ahora para colmo, gira alrededor del principio del placer, ¿sí? Porque el principio de la realidad lleva a toda una filosofía del esfuerzo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces lo que tú dices es muy cierto. Yo lo que muestro en el libro pongo 4 enseñanzas que da el sufrimiento, ¿sí? Que son muy importantes. Primero, el sufrimiento es un aviso. Es un aviso de que hay algo en tu cabeza que no está funcionando bien, ¿sí? Si yo juego con vos un partido de squash, suponete que vos, claro que vos me ganaría, pero estás más atlético que yo, pero vamos a suponer que sea Es más de experiencia. un Sí. partido de ajedrez, pongámoslo, para que yo no me sienta Sí. tan mal. Entonces, vamos a suponer que yo pierda el partido de ajedrez con vos. Entonces, me quedo mal todo el día. Esa noche no duermo bien, estoy ansioso. Después de 2 o 3 días me da rabia, no aguanto haber perdido. Y me siento mal, estoy sufriendo. Ese sufrimiento me está avisando que yo tengo una estructura mental que está mal. Es como cuando te pinchas con algo y te duele, o cuando tienes una enfermedad que te avisa el dolor, cuidado. ¿Cuál es la estructura que tengo ahí? Que no sé perder, la autoexigencia.
¿sí? Si aprendemos a leer el sufrimiento, o si doy una conferencia y termino la conferencia y la gente no aplaude, imagínate, que entonces no te aplaude la gente y vos estás parada ahí y decís, bueno, gracias, y yo no duermo una semana y empiezo a sufrir y a sufrir, entonces ese sufrimiento me está diciendo, tienes una necesidad de aprobación muy grande. No necesitas la adulación de la gente para quererte a vos mismo. Esa es una primera enseñanza, el aviso, ¿sí? La segunda enseñanza es que tú a través del sufrimiento puedes darle un significado distinto a las cosas. El sufrimiento puede ponerse a favor de uno. Un ejemplo muy sencillo, yo estaba trabajando con un paciente que se le había muerto la esposa y había leído en un libro de Víctor Frank que él, en un caso parecido al que yo tenía, había hecho algo, que lo voy a decir ahora, y yo también lo hice, ¿no? Y yo le pregunté al señor, que era un señor mayor, era un señor como de 80 años, su mujer lo quería mucho a usted, me dice sí, y si el que se hubiese muerto hubiese sido usted se imagina que ella estaría sufriendo mucho. El tipo palideció, dijo, no, no quiero ni pensarlo. Ella me quería mucho, era una mujer frágil, ella no hubiese aguantado. Entonces, ¿por qué no le damos a este sufrimiento un significado distinto? Usted la está reemplazando. Usted está sufriendo en el lugar de ella. Fíjate cómo el sufrimiento al servicio de otra persona o con un significado puede servir. El otro, bueno, no voy a decir los cuatro, voy a decir uno más. Si bajara un marciano, ¿sí? que no tuviera un sistema nervioso central en su estructura orgánica, sino que fuera como las plantas, que viviera del sol, ¿no es cierto? Y tú le tienes que explicar qué es el dolor, qué es el sufrimiento. ¿Cómo diablos se lo explicas? Es muy difícil. Así es. Porque el sufrimiento hay que sentirlo para poder entender qué es. Entonces, una enseñanza y un camino por el cual nos lleva el sufrimiento de manera interesante es que yo puedo tener empatía porque sufro. Si yo no sufriera, no entendería el dolor tuyo. ¿De acuerdo? Me lo tendría que imaginar. Por eso es que un psicópata, por decir algo, o una persona esquizoide, totalmente indiferente, ¿no? Pero en cambio, cuando yo digo tu dolor me duele, me pongo en tus zapatos. Y eso es empatía. Bueno, y voy a decir la otra también. Imagínate una chica en el ballet, estudiando ballet clásico, o un tipo que corre en las maratones y que es alta competencia, salto de garrocha, qué sé yo. Esa gente pone el sufrimiento al servicio de una meta. El esfuerzo. El que más trabajó eso, el que más se habló de eso fue Nietzsche. Por eso yo recomiendo leer Nietzsche. Y bueno, y que si se lo toma uno muy en serio, se vuelve un iconoclasta, ¿no? Pero tiene unas cosas extraordinarias. Yo en el libro cito la famosa frase de él, pero que no dan la fuente, yo doy la fuente en 2 libros, lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Sí? Entonces fíjate que el sufrimiento nos enseñan, eso no es. Simplemente nos dicen, no sufras, cuidado. ¿Sí? Vámonos por el placer, vámonos por el bienestar. ¿Sí? Y un poco toda la corriente nueva que hay que ser feliz sí o sí, si no estás feliz estás out. ¿Sí? Y todo esto quita esa capacidad que tiene el dolor de conectarte con muchas cosas, ¿no? Sí. Y ni hablar ahora de las redes sociales en este sentido, ¿no, Walter? Las redes sociales en donde constantemente se está mostrando la supuesta felicidad que se está viviendo en todos lados, ¿no? O sea, te tienes que Sí, sí. mostrar feliz, en fin, es No, no, claro, sí, otro, sí. otro mundo lleno de falsedad que te genera mucha más incertidumbre, Mira, mucha más angustia, ¿no? a mí nunca me ha pasado contigo en todas las entrevistas que hemos hecho, pero a veces sí me ha pasado en algunas entrevistas, más de una, ¿eh? Mm. En que yo trato de ser realista y
la persona que me está entrevistando empieza a sufrir, ¿no? Cambia de tema, cambia de tema. Dice, no, pero tampoco es para tanto. También hay que... como que no les gusta escuchar de que a veces el optimismo no sirve y a veces el pesimismo nos sirve más, que hay que ser realista más que pesimista y optimista. Cuando decimos eso, a mucha gente no le gusta. Y lo de las redes, hay un fenómeno que es muy interesante ahora. Fíjate que tú debes construir tu yo debo construir mi yo, nuestra identidad personal. Pero eso también se construye con la identidad social. Es una mezcla de las dos cosas, no son incompatibles. Pero entonces cuando tú estás en las redes y sobre todo los adolescentes y los más pequeños, que están todavía reestructurando su yo, hacen los grupos de personas, ¿sí? Independiente de la red que estén, y esos grupos de personas son iguales. No entra ninguno que piense distinto, ¿sí? Entonces, ese es un problema, porque entonces lo diferente y el debate y la discusión desaparece. Y está lo segundo que es más grave. Selfie, y se los muestro. Y cada uno evalúa. Están todo el tiempo evaluándose. Emitiendo juicios y etiquetando. Y entonces, claro, ya el alter ego de uno ya se convierte en un avatar y ya es el gran miedo a que de pronto, bueno, por Netflix hay un documental que se llama El dilema de las redes, que es muy interesante. Extraordinario, sí. ¿Sí? ¿Viste lo que le pasa a la chica? Manda los selfies y dos amigas le dicen muy bien y alguien le dice se te ven las orejas grandes. Y a partir de ese momento la chica empieza a taparse los... Eso no es mentira. Yo he visto una cantidad de pacientes impresionantes. Entonces, vivimos en un mundo donde entonces no es el esfuerzo, ¿sí? Tenemos una baja tolerancia a la incomodidad. Así ¿sí? es. Entonces, obviamente, cuando nos ponen de frente con problemas como estos, ¿sí? Es muy fuerte y la gente no está preparada y el miedo se multiplica porque no está acostumbrada ni siquiera a hacerle frente al miedo, ¿no? Y no entienden que el miedo puede ser el amigo de uno, es el amigo de uno, porque si uno, el miedo te dice, cuidado que esto es peligroso, o sea, más que aprenderlo a manejar, ¿no? Y a gestionar, pero sobre todo a enfrentarlo. Como la incertidumbre, ¿no? Que parece que es el nombre del juego ahora, parece que es una palabra que está ahora en las sobremesas de todo mundo. La incertidumbre es algo que estamos viviendo en este momento y que nos agarró con los dedos en la puerta, Walter. Sí. No sabíamos que este año iba a estar así, que iba a suceder lo que está sucediendo, que el mundo iba a cambiar así, pero si nos ponemos a ver a detalle, lo único constante es el cambio, ¿no? La incertidumbre es parte constante también de nuestras vidas, pero no sabemos enfrentarla. Nadie nos ha dicho cómo enfrentar la incertidumbre, ¿no? Como algo cotidiano. Es cierto y muy cierto, ¿no? Yo tengo un capítulo ahí que se llama La incertidumbre es la gasolina de la ansiedad. El segundo capítulo. Y yo me acuerdo que yo estaba hablando una vez con un lama, jovencito, ¿viste? A mí el budismo me gusta, pero tampoco es que sea muy fanático, ¿no? Pues también le veo cosas que no me gustan. Pero tienen cosas muy simpáticas como esta. Cuando hablábamos de la incertidumbre, él me decía que la incertidumbre le hacía cosquillas y le daba risa, le producía risa. Entonces yo le decía, a nosotros nos produce úlcera, ¿cierto? ¿Sí? A vos te produce risa, a nosotros nos produce úlcera. Porque nosotros, la incertidumbre es que tenemos muy grandes. Una es la necesidad de control, que es un valor, que son las del mundo empresarial, suelen ser personalidad tipo A, competitivos, perdió las elecciones pero no lo voy a dar. Entonces, más o menos eso es una personalidad tipo A. ¿Sí? Y la ilusión de control es el futuro. La incertidumbre es el no control o el poco control o el ningún control que yo puedo tener frente a los acontecimientos que van a venir. Una forma de manejar eso es usar una precisión semántica que todo esto lo deberían enseñar en lo sé de memoria. A mí me lo metieron así que, 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces digo, pero ¿para qué carajo me sirve a mí 4/3 de pi por radio al cubo, las integrales triples, números complejos, las derivadas? Todo eso es para los que estudian matemática, pero
para mí que no iba por ese lado. Entonces, habría que enseñarse en los colegios. Por ejemplo, la precisión semántica, ¿sí? Si tú dices posibilidad y probabilidad frente a la incertidumbre. Y cuando tú aprendes a manejar estos dos términos, empiezas a sentir menos incertidumbre. Es posible que en este momento entre por detrás un, no sé, un ladrón, ¿sí? Me agarre del cuello y me asfixie en público. ¿Es posible? Sí es posible. Claro que es posible. No es imposible, es posible. Pero falta la otra parte, que es la importante. ¿Qué tan probable es? ¿Ya? Es una en 10.000 millones. ¿Ya? Entonces, cuando estaba todo Barcelona quieto por el confinamiento, yo me imaginaba a uno de esos pacientes que yo tengo que me hubiesen dicho, yo no voy a cruzar la calle porque me va a agarrar un automóvil. No pasaban, solamente pasaban las palomas y las gaviotas, y yo vivo a 4 kilómetros del mar. O sea, ¿pero por qué? Porque pone la probabilidad 1 en 10, no la pone 1 en 50.000. Así ¿De es. acuerdo? Entonces, cuando estemos frente a un evento del futuro, no digamos si es posible o no. Por ejemplo, un paciente me decía, ¿es posible que mi mujer me deje de amar? Yo le dije, sí. Y me dice, ¿pero qué me está diciendo, doctor? ¿Usted me está diciendo entonces que ella me puede dejar de amar? Sí, le estoy diciendo eso, pero ¿qué tipo de psicólogo es usted? Usted me tiene que animar a mí, me está creando... No, pero es que falta la otra pregunta, ¿qué tan probable es? Porque viendo cómo son ustedes, el tipo de relación que tienen, los años que llevan juntos, el tipo de compromiso que tienen en las metas en común y todo, la probabilidad que yo doy es muy poquita. ¿Sí? Es como los obsesivos que se van a hacer una cirugía y me dicen, ¿qué probabilidad tendré yo de que la anestesia me mate? ¿Sí? ¿Es posible que la anestesia me mate? Y sí. Sí. Pero Como hay entonces, posibilidad de ¿cómo que no, ¿no? Sí. eso? Bueno, claro, pero ¿qué tan probable es? ¿Sí? Hoy día es muy poco probable, muy poco, poco, ¿no? Lo mismo si se cae el avión o no. Entonces eso es precisión semántica. ¿Qué tan probable es? Y la otra para manejar la incertidumbre es lo que yo llamo el mal adivino, ¿sí? Mira, yo lo quiero dar con ejemplo para que la gente lo entienda, ¿no? Una mujer era hipocondríaca, pero el miedo principal que tenía era que le iba a dar un cáncer, ¿listo? Entonces hacía anticipaciones catastróficas, ¿ya? ¿De acuerdo? Es decir, anticipaciones catastróficas que le iba a dar cáncer. Entonces, yo le dije que hiciera una observación 15 días, que anotara cada vez que ella pensara algo referente al cáncer que le iba a dar, que lo anotara. No me acuerdo el número exacto, pero ponerle que me haya traído 300 veces, por poner un ejemplo. En un año eran como 30.000, por decir algo, pero ella tenía eso hace 10 años. O sea que me daban más o menos 250 y ha pegado, ha hecho una. Entonces, la próxima vez usted va a decir, va a agarrar un papelito y va a decir 250 pasión. Cuando uno realmente toma conciencia de eso, ¿sí? El miedo al futuro disminuye muchísimo. Así es. La otra opción es aceptarlo. Es decir, ellos, y todos nosotros la hacemos, es un ejercicio estoico, ¿no? Cerraban los ojos y se imaginaban que subían, entonces que veían la... ¿cierto? Ellos no sabían cómo era la Tierra y todo, pero se imaginaban todo eso cómo era. Pero entonces ellos se preguntaban, estando ahí arriba, ¿qué sentido tienen mis bienes aquí? ¿Sí? ¿Qué tanto importa esto en el confín del universo? ¿Sí? Entonces con eso perdían valor las cosas, ¿sí? O la relativizaban. Entonces al relativizarlas, entonces tenían menos miedo de perderla, ¿sí? O sea, enfrentaban lo peor que podría pasar a la hora de la verdad, ¿sí? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Que tengo miedo de montarme al avión. Un paciente que cito en el libro, tengo miedo de montarme al avión, es que me ascendieron en la empresa y tengo que hacer un montón de viajes en avión y no soy capaz, y yo lo mando a un psiquiatra, el psiquiatra le da cosas y el tipo llegaba ya como Mario Baracus en la serie de Los Magníficos, llegaba medio atontado y no podía, hasta que yo un día me cansé, me acuerdo,
yo no me cansé, sino que me sentí impotente y le dije, bueno, entonces, ¿sabes qué? Súbase al avión y muérase de una vez. Uno se muere, se cae el avión, se muere y se acabó todo, ¿no le parece? Y cuando luego lo empiezo a mirar y el tipo, una sonrisa de oreja a oreja. Yo dije, he creado un monstruo, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que esté sonriendo? Me dice, no lo había pensado. Él me dijo a mí, no lo había pensado. Es muy buena idea, hagámoslo. Listo, hagámoslo, le dije yo. Vamos a despedirlo, se va a despedir para siempre. Cuando esté en el avión, rete el miedo, diga, cáete, hijo de tantas, cáete. Hágalo en voz baja, porque si no se van a enloquecer todo lo del avión. Hizo 2 viajes, pero él pensó que se iba a morir, aceptó lo peor que podía pasar. ¿Sí? Y la última es también Epícteto, ¿no? Lo que depende de uno y lo que no depende de uno, que eso es muy, muy, muy claro que si lo aplicamos bien, nos quitaríamos de encima un montón de problemas y llegaríamos más fácil a esa tranquilidad del alma, ¿no? Las cosas que dependen de ti son vitales, lucha hasta matar. Para eso se necesita un pensamiento crítico también, ¿no? Walter, para llegar a ese punto de ver qué está en mis manos cambiar, qué está en mis manos aceptar y qué no está en mis manos. Sí, ¿cuándo no lo puedo controlar y ¿Cuándo cuándo no lo lo puedo puedo controlar? controlar y cuándo sí? Sí, se necesita un pensamiento crítico porque también se necesita ser humilde, ¿no? Eh, frente a eso. Entonces, si escapa de mi control, que no puedo hacer nada. Pero uno siempre puede hacer algo dentro del espacio que le queda. Si llueve y cae agua y me da la lluvia, yo tengo gente conocida que pelea con las nubes. Sí, sí, con el clima en general. Con la lluvia, maldita sea la lluvia, y entonces se pelean con el ministro, con cualquiera, no tienen, pero él no tiene control. ¿Qué control tengo yo? Pues me compro un paraguas, Así eso es. depende de mí. Me busco un escampadero, eso depende de mí. ¿Y qué más depende de mí? Mojarme si se me da la gana. ¿Sí? Decir, voy a cambiar mi actitud frente a la lluvia. Claro, Disfrutar, ¿no? Disfrutar exacto, muy bien. exacto. Me voy a mojar, que nunca me he mojado así, ¿sí? Pero entonces el pensamiento crítico es muy importante. Tampoco educamos a la gente con el pensamiento crítico, porque así como te dicen que no puedes sufrir, te dicen que no puedes dudar. Así es. Así Y si es. uno no duda, es una máquina, anda con el piloto automático. Eso fue lo que pasó ahora. El mundo paró y veníamos todos con un piloto automático y de pronto paró y tuvimos que conectarnos a un procesamiento controlado, consciente. ¿Sí? Y claro, entonces que empezamos a tener un pensamiento consciente, pero el pensamiento consciente no sabíamos bien qué hacer con él. Y entonces vemos la televisión. Yo tengo un paciente que nota, hace gráficos de cuántos contagiados hay en tal Ah, parte, impresionante. Pero claro, cuando vos escuchás que de la OMS te dicen que no se puede poner uno una mascarilla, después de una semana que se la puede poner, tapaboca, después que sí, después que no, uno te dice una cosa, uno dice, ojo, que acabamos de empezar, lo peor está por sí, llegar. sí, Pero sí. entonces, la televisión nunca había tenido tanta gente por el internet y los programas que hay y todo. Entonces, claro, el pensamiento crítico te permitiría a vos quitarte de encima esa información ambigua, Ujú. contradictoria, ¿sí? Porque te genera estrés, pero al mismo tiempo ser crítico buscando información con evidencia empírica, que es el problema del negacionismo, ¿no? Es decir, Así es. tú Así lo ves en es. los Estados Unidos ahora, uno entra a los Estados Unidos y hay gente que dice que el presidente de la OMS, pero no son poquitos, son millones, el presidente de la OMS es un reptiliano, es un tipo, un lagarto que vino de otros planetas, que la Tierra es plana, ¿sí? Que el holocausto es una mentira. Entonces, claro, estamos sometidos a todos esos fake news, esos bulos, que el pensamiento crítico es fundamental, pero hay que hacerlo desde pequeño, ¿sí? Ujú. Porque el que tiene pensamiento crítico tiene una gran ventaja frente a todo esto que está pasando. Es el realismo, Ujú. es realista, ¿sí? Se pega a la evidencia empírica. Esto es lo que tengo, esto es lo que hay, y contra esto hay que luchar. ¿Sí? Así es. ¿De acuerdo? Hablas también de sacudir los paradigmas y el sistema de valor o de valores Mm, más bien, ¿no? sí. Es un poco en relación a esto que estás conversando, ¿no? El estarse cuestionando para enfrentar la incertidumbre, ¿no? Para adaptarse al cambio, etcétera, etcétera. Es estar constantemente haciendo pausas y reflexionando sobre lo que uno está viviendo y si lo que está viviendo
uno lo quiere vivir o no, Walter, porque a veces ni siquiera te lo preguntas, simplemente vas ahí detrás de todos, ¿no? Haciendo lo que se dice y diciendo lo que se hace, ¿no? En fin. Hagamos el ensayo sencillo para la gente que está escuchando. Yo lo hago a veces, ¿no? Si tuviera la máquina del tiempo, si lo quieren hacer con la pareja es peligroso, pero si quiere háganlo. Si tuviera la máquina del tiempo, me volvería a casar con la misma persona con la que estoy ahora, sabiendo todo lo que sé. ¿Sí? Ese es un examen muy complicado. Pero haría las mismas cosas en mi vida, porque yo los momentos más importantes de mi vida, que han sido muchos, como he tenido momentos muy difíciles, he tenido momentos muy buenos, yo los pasé, pero sin estar hiperconsciente de eso. Yo los pasé automáticamente, ¿no? Ahora, y le queda el recuerdo a uno. Es como si vos vas a ver el mar de Nápoles, de mi tierra, y sacás con el celular una filmación y después, ahí no lo viste. Lo pones en tu casa y lo mirás después. Uy, qué lindo el mar de Nápoles. Te quedó por fuera el olor, te quedó por fuera la brisa, el sabor a sal, te quedó todo por fuera. La emoción que sentías. Entonces, eh, el piloto automático es eso, es no estar consciente. El mindfulness, que está de moda y todo eso, bueno, sí, el aquí y el ahora. El mindfulness es una técnica de meditación que se conoce hace miles de años, ¿no? Que se ha divulgado. Se usa en terapia, pero dentro de un contexto terapéutico, como para que uno aprenda a relacionarse con la ansiedad de pronto de una manera mejor, ¿no? Pero realmente si la sacas del contexto filosófico, histórico, del budismo, pierde un valor increíble. Entonces, estar consciente no es estar en el aquí y en el ahora. Todo, ¿sí? Eso sí, puedes estar consciente en el aquí y el ahora un rato, pero vivir en el aquí y en el ahora todo el tiempo, pues yo no sé si Buda pudo, ¿sí? Entonces, estar consciente es simplemente saber quién soy, qué estoy, y cuando estoy ante un problema, hacer un time out, tiempo fuera, ¿de acuerdo? Porque casi siempre hay un espacio cognitivo posible para pensar la situación, ¿sí? Para ponerte en la situación de manera consciente. Entonces es una estrategia de resolución de problemas, ¿sí? Esa es una estrategia de afrontamiento que es muy poderosa, pero para poderla hacer tenés que estar consciente, ¿sí? Quitarte el piloto automático, porque cuando vos le decís, yo veo las pacientes mías jovencitas, salen con un bolso de la casa, se meten los tacos altos, se meten la ropa para hacer ejercicio, y vos cuando llegan agotadas, ¿viste? Cansadas porque han hecho 1000 cosas, el tiempo no les da, y vos le preguntás qué hicieron durante el día, y te aseguro que te dicen la parte más superficial, es que no fueron, es como si vos hicieras el amor por primera vez, a vos eso, quieras o no, eso no lo puedes hacer automáticamente. ¿De acuerdo? Porque tiene para vos un sentido y un valor muy especial, ¿sí? Sí. Es como que alguien, ¿usted ha tenido orgasmos alguna vez? Y no sé, déjeme pensar, a ver, ¿habré tenido orgasmos? Es que no los tuvo, es que no los tuvo. Es que eso no era. Sí. No, es que por eso te digo, mira, en el orgasmo, yo digo que una persona no se viene, como dicen, sino se va, ¿sí? Se va. Y después regresa. Pero mientras se ha ido está consciente de lo que está pasando. Por supuesto, el tiempo se detiene. Es una experiencia casi mística, ¿no? La muerte chiquita le llaman algunos. Sí, sí, exacto. Estamos a punto de concluir, Walter. Siempre falta tiempo para conversar contigo. Pero en el tercer capítulo tocas algo que para mí también es fundamental, que es la diferencia entre ira y tristeza. Porque también son dos sentimientos que en estos momentos particularmente nos acompañan día a día. Y en el día a día los confundimos y creo que la diferencia es muy importante entre uno y otro. Sí, sí. Mira, la ira ocurre en cualquier ser vivo cuando tú estás frente a un obstáculo y te impide alcanzar la meta. Son emociones básicas, primarias, heredadas, ¿de acuerdo? Entonces, tú estás ante un obstáculo, no puedes alcanzar la meta, un ratoncito, hay un cambio metabólico, se vuelve más fuerte para tumbar el obstáculo.
si metes al ratoncito en un tubo de ensayo, le da rabia, ira, le da fuerza para romper y escapar. ¿Sí? La ira está al servicio de la libertad. La ira está al servicio de la meta. Y si tú molestas a un animalito, el animalito lo que va a hacer es defenderse. Pero para poder defenderse tiene que activar la ira. Los seres humanos obviamente no lo hacemos tal cual, pero tenemos el bagaje genético. Entonces tú puedes sentir frustración porque no puedes alcanzar una meta y te vas a sentir irritable. Te sentís presionado porque no te sentís libre, porque estás muy agobiado y vas a sentirte irritable. Eso equivale a que te quiten la libertad. En el caso de la pandemia, la quitada de libertad es real. ¿Sí? Y los animales, los mamíferos, donde estamos nosotros, necesitamos dos cosas para funcionar bien. Una es libertad y movimiento y la otra es aire, ¿sí? Y luz. Entonces, y el tercero, si alguien te ataca, pues, viste que sacan el emoticón con... Emoticón o moticón, no me acuerdo cómo se dice. Bueno, Sí. emoticón con la carita roja mostrando rabia, ¿no? Hay un emoticón. Pero si tú sientes rabia en la vida real, ¿qué tal que tuviéramos que sacar? Bueno, ahora con las mascarillas hay que sacar una carita. Sí, prácticamente tienes que traer tus emoticones. Sí, pues yo he probado sacarle la lengua a la gente y no se da cuenta. Y nadie se da cuenta. Claro, el emoticón, no, vos sentís furia, vos sentís que te están atacando, entonces vos sentís taquicardia, muy parecido al miedo a algunas cosas. Los músculos se tensan, se te crispa todo. Entonces, la ira es normal que se sienta. Lo que pasa es que si no la sabemos manejar, con todo lo que está pasando, los niveles de ira se han multiplicado y se transforman en agresión, que es lastimar o herir a la persona que tenés cerca, ¿no? Por eso bueno, en la agresión machista o en la agresión intrafamiliar, el tema se ha multiplicado mucho, ¿no? Porque uno está encerrada con las mujeres con el depredador, ¿no? Entonces es una cosa terrible. La tristeza también cumple una función básica porque lentifica todo el sistema, se hace más lento, ¿sí? Así como la ira es para luchar y el miedo para escapar, la tristeza es para quedarte quieto. Porque el sistema, todo tu organismo te está diciendo o vas muy rápido o tienes una pérdida que es irreparable, entonces no la podés perseguir, perdés el tiempo, aquietate, que es el duelo, ¿sí? O en unas sonadas, en una cosa muy... se ha visto en las pequeñas tribus que cuando hay inundaciones o cosas graves, la gente baja, entra en un estado más de letargo, ¿sí? Todo el sistema de procesamiento se hace más lento porque además tiene una ventaja, y es que tú puedes encontrar más fácil una solución en tu base de datos personal si el software va despacio. Esa es la función que cumple la tristeza biológicamente, desde nuestros primitivos ancestros, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es separar tristeza de depresión, para que la gente no lo confunda, ¿no? Porque la tristeza llega unos días y te avisa, pero tú puedes funcionar, tú puedes ir a trabajar, tú puedes ir, comes un poco menos, pero puedes comer. No te paraliza. Puedes tener sexo, puedes funcionar. Sí, bajar las revoluciones con la tristeza dura muy poco, ¿sí? Y se va. Con la depresión es una enfermedad heterogénea, no cumple ninguna función para la especie, ¿sí? ¿Y qué es heterogénea? Es que te afecta la alimentación, el sexo, el sueño, te afecta muchas áreas. Pero hay un elemento fundamental. En la tristeza la persona sabe que está triste, ¿sí? El deprimido a veces se confunde y no es capaz de encontrar la causa, ¿sí? Se siente mal, se aísla y aparece lo más clave, que es la autodestrucción del yo, ¿sí? El depresivo empieza a no quererse. ¿Sí? Mínimo síntoma de depresión, tienen que pedir ayuda profesional inmediatamente, ¿no? Eso no puede quedar así, ¿sí? Entonces, gestionar esas emociones, si tú entiendes esto, entonces empiezo a mirar qué es, ¿sí? Y la depresión, esto de la persona deprimida,
produce un impacto en la persona observadora muy fuerte, que hace que la persona tenga que, por decir algo, ¿no? Si estoy triste es porque tengo un problema que quiero resolver y no lo puedo resolver. Y si estoy triste es porque estoy agotado psicológicamente en querer buscar un imposible. Ahora hay una enfermedad nueva, entre comillas, que se llama la fatiga pandémica, ¿no? Ya la gente en Europa ya tienen una serie de síntomas que es como la fatiga crónica. Están cansados de la incertidumbre, están cansados de sentir ansiedad, están cansados de sentir miedo, están cansados de sentir ira, están cansados de sentirse impotentes, frustrados, de ilusionarse inútilmente. Mira, esta frase me parece que es muy importante. Creo que la dije en tu programa. Bueno, Michael Jordan, le hicieron una entrevista una vez y le dijeron sobre el fracaso, ¿no? Cómo manejaba el fracaso. Entonces el tipo dice que, bueno, yo el fracaso pues lo enfrento, me toca enfrentarlo, pero lo que no me perdonaría nunca es no intentarlo. Eso mismo yo le digo a la gente. Confucio decía, si te caes 100 veces, párate 101. Que la verdadera fortaleza, aunque parezca un lugar común, no es un lugar común. No es las veces que te caes, es la vez que te parás. ¿Sí? Porque te levantas diferente al final también, Walter, ¿no? Claro, No eres el claro. mismo después de levantarte de una caída. Lógico, es que te levantas con el aprendizaje y con la idea de que, bueno, yo me pude levantar, pero ya entendí por qué me caí, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la gente es más fuerte de lo que ella cree. Eso es lo que yo he visto en todos estos años. Es gente en situaciones límites que ellos mismos no daban un peso por ellos mismos, ¿sí? Y en esa situación límite descubren que tienen una capacidad increíble y que sacan unas habilidades, unos recursos, unas fortalezas que ni ellos se lo imaginaban, y yo como psicólogo menos. Así ¿Sí? es. ¿De acuerdo? Y en una situación límite, a veces aprenden mucho más que lo que uno le podría dar en muchas citas, ¿no? Y creo que al final es el objetivo de tu más reciente trabajo, más fuerte que la adversidad, Walter. Creo que eso es lo que terminas concluyendo cuando terminas de leer el libro, ¿no? Que puedes enfrentar cualquier adversidad y salir adelante y salir siendo una persona más fuerte. Creo que esa sería la conclusión de tu nuevo trabajo. Para mí pues, siempre es un placer conversar contigo, más en esta ocasión, en esta presentación especial para hablar de tu libro, Walter. Yo te mando un abrazo enorme, agradezco de nueva cuenta a todos los socios que nos sintonizaron en esta conversación y esperamos con ansia, Walter, tu siguiente trabajo en el cual me imagino ya debes de estar trabajando. Sí, sí, pero no lo quiero decir porque me da mala suerte. Pero fíjate que una cosa que se hizo con este libro que me pareció muy bien es que de una vez la editorial lo lanzó en todos los formatos, ¿sí? En e-book, audiolibro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente tiene que tener acceso y a veces uno por internet puede pedir libros, pero no en todas partes del mundo las librerías están abiertas para entregar el libro físico, ¿no? Así es. Y este está disponible en todas las plataformas, en todos los formatos, Sí. para que pues tengan ahí esta herramienta de crecimiento y de soporte en estos tiempos tan complicados, Walter. Sí. No sé si viste la foto, ahí salí más churro, ¿no? En la foto que... Pero Siempre, no está trucada, no está trucada. siempre te superas con cada publicación, con cada fotografía. Te abrazo con cariño y Ha gracias. sido un gusto grande, mil gracias y espero verte pronto y mucha suerte con todo esto, ¿no? Gracias, igualmente, querido Walter. Bueno, Ahí estamos. Walter Rizzo, señoras y señores, chao. ahí estamos. Un Adiós. abrazo a todos. Gracias por seguirnos. Chao.